Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Muy buenos días, amados en el Señor Dios. Les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar en su presencia. Saludamos a nuestros hermanos que están en la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestro hermano Manuel Cárdenas, nuestra hermana Loreta, que en esta mañana se han dado cita una vez más para orar muy temprano y para poder conversar las Escrituras. El día de ayer estuvimos en culto en el lugar de Pasaje Tieste, para la gloria del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en su bendita y poderosa presencia. Amén. Pero hoy ya es un nuevo día, hoy día ya es miércoles 27, si no me equivoco, de abril, ya culminando casi este mes de abril, ¿verdad? Terminando este tiempo para luego, si Dios así lo permite, comenzar una nueva jornada. Amén. El día de ayer quedamos en el verso 16 del capítulo 19 de Juan. Seguimos en nuestro recorrido. Comparta, hermanos, el video. Compártalo con hermanos, amigos que no conocen al Señor, para que también ellos puedan de una manera u otra, ¿verdad?, saber del Dios que nosotros servimos. Capítulo 19, en el nombre de Jesús, verso 17 en adelante, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, que eran los idiomas de aquel tiempo. Amén. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El relato que hace Juan es un relato muy resumido con respecto a todo lo que aconteció en ese lapso de la congregación, de la crucifixión. Fueron horas que estuvo ahí Cristo crucificado, ¿verdad? Aquí este relato yo lo leí en minutos, pocos minutos, pero aconteció muchas situaciones, la cual nosotros, para traer los antecedentes con respecto a lo que ahí sucedió, debemos ir al libro de Isaías 53 y el libro de Salmos capítulo 22, donde el profeta Isaías, ya en el Espíritu del Señor, relata el acontecimiento, valga la redundancia, que iba a acaecer o a suceder en ese tiempo, ya anticipándose aproximadamente 700 años antes de la muerte de Cristo. Isaías, en el Espíritu del Señor, profetiza y dice, hermanos amados, lo siguiente, para que podamos comparar un poco con el relato que hace Juan, que también lo hicieron los otros que escriben el Evangelio. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Otra pregunta. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente, aquí Isaías, anticipándose al tiempo, relata cómo iba a ser el sufrimiento, el escarnecimiento que el Cristo iba a tener, que iba a experimentar, el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Como veíamos el día de ayer, ¿verdad? Que los soldados abusaron, en cierto modo, de Cristo, dándole un escarmiento, un escarnio, para ver si los fariseos se les ablandaba el corazón y decían: bueno, ya sufrió el castigo, ahora no va a hacer más, quizás no va a hablar más. Pero no fue así. Ellos pidieron la muerte de Cristo. Estaban ya resueltos. Entonces, todas estas cosas que narra aquí el profeta es lo que le sucedió a Cristo. Y termina estos versículos concluyendo que por su llaga, no dice por sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados, refiriéndose al escarnio completo que recibió nuestro Señor Jesucristo aquel día ahí en el Calvario. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
Jesús no tuvo un juicio justo, por eso dice por cárcel y por juicio. Tampoco tuvo un encarcelamiento, ¿cierto? Donde se encarcelaba al reo y se esperaba un tiempo en la cárcel para hacerle un justo juicio, y de ahí se determinaba si era culpable o inocente. En Cristo no sucede. Él no tuvo un justo juicio. No, ni tampoco tuvo en la cárcel, esperando el dictamen. En unas horas se resolvió la situación de Cristo. Sí, en unas pocas horas se dictaminó la condena de Cristo. ¿Por qué? Porque no habíamos visto que ya los fariseos habían determinado que Cristo tenía que morir, pero no ellos. ¿Amén? Ya estaba determinado que Cristo debía morir por nuestros pecados. Y eso es lo que aquí dice, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la muerte de Cristo trajo muchos beneficios. A usted, a mí y a todos los que, hermanos amados, seguimos este camino, aquellos que hemos creído. Tenemos muchos beneficios de parte de Dios para nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, no, de ninguna manera. Nosotros merecemos la muerte, nosotros merecíamos la muerte, producto de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa. Pero a Dios le plació, por amor, cubrirnos a través de la expiación en la cruz. Por eso es que es importante meditar y considerar, hermano, cuán grande amor Dios tuvo con nosotros, como dice el apóstol Pablo, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y no, hermanos amados, porque nosotros lo merecíamos, sino porque aquí el amor de Dios se manifestó. Amén. La bondad de Dios se manifestó para con los hijos de los hombres, tanto para usted como para mí. Y este es el relato que hace Juan. Se queda corto, hermanos amados, con lo que sucedió aquel día, aquella tarde, mañana tarde de ese día, hermanos, cuando Cristo puso su vida. Y él dijo, yo pongo mi vida. Amén. Pongo mi vida, nadie me la quita. Dios había resuelto, había determinado que el Cristo tenía que padecer, que el Cristo tenía que pagar, como decimos nosotros vulgarmente, los platos rotos. Porque no, nadie podía, hermanos amados, hacerlo. No había justo, no había ninguno. No había quien pudiera redimirnos, no había quien pudiera salvarnos. Entonces Dios se tuvo que manifestar en carne, y por eso decía que no fue sorpresa que Cristo que iba a morir. Cristo se lo dijo, que el Hijo del Hombre iba a ser muerto, puesto en alto. Pilato le coloca un letrero que dice el rey de los judíos, y los fariseos se molestan por esta situación. Los fariseos hasta el final, ¿cierto? Como digo yo vulgarmente, alegando, discutiendo. ¿Ven? Pero bueno, sus ojos estaban velados, por tanto no podían ver. Se fue crucificado entre medio de dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Es como el día de hoy, que está crucificado entre dos ladrones. El día que pasó ayer, que nos robó mucho tiempo, no sé, cosas, y el día de mañana, amén, que no sabemos si llegamos, amén, al día de mañana. Así también Cristo fue crucificado, y uno de los evangelios nos relata que uno de los ladrones procede al arrepentimiento. Él dice Dios, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Jesús, atendiendo a esta súplica, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Dios salvó a este hombre, ¿verdad? Porque reconoció su falta. Dios quiere que el hombre proceda también al arrepentimiento. También hay muchos detalles en el Salmo 22, donde David, cierto, inspirado por el Espíritu Santo, escribe también, vamos a leerlo un poquito, hermanos amados, para
comprobar realmente lo que estamos hablando. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Porque tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Escuche, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Desechado, despreciado, ¿verdad? No había parecer en él. Aquí dice, yo soy gusano. Imagínense la apariencia del Cristo en la cruz. Luego dice, todos los que me ven me escarnecen, estira la boca, menea la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esa es la condición que estaba Cristo. Y cuando dice la angustia está cerca, hermanos amados, se está refiriendo, hermanos, al proceso de las 3 últimas horas donde Cristo iba a padecer el infierno por nosotros. ¿Sí? Eso fue. Cristo en esas 3 horas vive el infierno más aterrador, hermanos amados, para que usted y yo no vamos a ese lugar de tormento. Son detalles que debemos considerar, detalles importantísimos que a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y tal vez nos tomamos en una forma como que era obligación, que debía hacerlo, pero no es así. Él de pura misericordia nos salvó. Escuche bien, de pura misericordia nos salvó y nos dio a conocer su salvación. Por eso cada día, hermanos, debemos dar gracias al Señor, como el salmista expresa en el Salmo 103 y 104. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Debemos dar gloria a nuestro Dios. Debemos entender el propósito de Dios para con nosotros. Yo he escuchado muchas veces, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito, pero no se da a entender el propósito real que Dios tiene con cada hijo suyo. Y por esto debemos estudiar la palabra del Señor. Amén. Debemos estudiarla para entender el porqué de nuestro llamamiento, el porqué Dios le plació que usted y yo hoy día fuéramos parte de este cuerpo, del cuerpo de su gloria. En cuanto me quedo corto, me falta tiempo, hermanos, para poder expresar en profundidad lo que significaron esas 3 últimas horas de Cristo en el Calvario, donde Él dijo, tengo sed, ¿cierto? ¿Verdad? Y le dieron a beber vinagre, en su sed le dieron a beber vinagre. Y concluye el verso 30 con la palabra consumado es. Todo había ya sido terminado. La obra estaba terminada. Esto sucede después de las 3 horas, donde la justicia de Dios cae sobre este cuerpo. Por eso que hubo tiniebla, la oscuridad refleja el juicio, corresponde al juicio, la luz, y corresponde a la salvación, pero las tinieblas corresponden al juicio, por eso que se oscureció aquel día durante 3 horas, ¿verdad? Que vive Cristo el proceso de condenación. Ahí vivió lo que usted y yo deberíamos vivir. Pero sin embargo, Él lo vivió por nosotros. Por eso que ahora Él llama al arrepentimiento del hombre, para que el hombre considere hoy día que el pecado fue quitado, ¿verdad?, de en medio. No hay una muralla que nos divida. Podemos acercarnos al Señor. Dios nos permite el acercarnos a Él en plena certidumbre de fe. Amén. Este sacrificio es debemos considerarlo. Amén. Debemos considerarlo con todo nuestro corazón, hermanos amados. A veces, como le digo, lo tomamos como algo a la ligera. No. Profundicemos en lo que significa la muerte de Cristo.
¿Por qué digo que lo consideramos a la ligera? Porque a veces somos muy religiosos en nuestro concepto. Nuestro concepto nos habla mucho de religión, de superstición, de religiosidad. Y por eso que están los relatos del Evangelio. Por eso que la Escritura quedó plasmado lo que Cristo hizo. Esto es mayor que todas las cosas. Esto, hermanos amados, es lo más alto que puede existir. Por tanto, no menospreciemos el sacrificio de Cristo. ¿Sí? No lo menospreciemos, hermanos amados, y consideremos cada vez que haya en nosotros angustia, cada vez que haya en nosotros enfermedad, cada vez, hermanos, que estemos afligidos, consideremos que Él padeció mucho más. Ojo, que Él padeció injustamente. Como dijimos antes, no tuvo cárcel, no tuvo juicio. Quedó solo y solo experimentó el dolor, la tristeza. Nadie más. He escuchado decir, yo debería estar en esa cruz. No, usted no debería estar en esa cruz. Si usted hubiera estado en esa cruz, no sirve de nada. Sería un muerto más. Pero el que Cristo haya pasado por esa cruz es de gran consideración. Él habla a Juan diciéndole, a María, mujer, no le llama madre. El escritor la identifica como la madre, pero él la identifica como una mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Hombre, he ahí tu madre. Amén. He ahí tu madre. Así que para aquellos que dicen que María es la madre de Dios, están equivocados y erran la escritura. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueron quitados de allí. Bueno, a Cristo no se les quebró la pierna porque ya había muerto. Amén. Y también se cumple la escritura que ningún hueso suyo será roto. Amén. Luego dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Éxodo 12, 46. Números 9, 12 y Salmo 34, 20. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12, 10. Apocalipsis 1, 7. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ojo con esto. También Nicodemos, ¿se acuerdan de Nicodemo? Cuando entramos a este libro, en el capítulo 3, aparece este hombre llamado Nicodemos, principal de los sacerdotes. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ve, hace referencia a Juan, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Este compuesto de mirra y de aloe era un perfume, hermanos amados, con el cual en aquellos tiempos se ungía a los reyes. Era un perfume carísimo, ¿ya? Y este hombre llamado Nicodemos reconoce que Jesús era Dios. ¿Ven? Con esta actitud, Nicodemo reconoce. O sea, esa conversación que tuvo con Cristo aquella noche surtió un, hermanos, ¿cómo decimos nosotros? En el proceso surtió una conversión en este hombre llamado Nicodemo. Dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzo, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Si los judíos sepultaban a sus muertos, perfumándolos, lavándolos, perfumándolos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. ¿Se acuerda? Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús. Esto no fue casualidad. No. Esto, hermanos amados, es más que claro, hermanos amados, lo que decía que el hombre había caído en el huerto. Y Jesús, en su muerte, fue puesto en el huerto. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos amados? Que Dios hace las cosas tan perfectas, que a veces el hombre no alcanza a comprender. Quizás el enemigo pensó, sí, los fariseos pensaron, hermanos amados, que con esto acallaría a Jesús. El hombre fue crucificado, el hombre fue muerto y fue sepultado. Los enemigos estaban contentos, pero temerosos, porque pusieron una guardia en el sepulcro. Porque ellos dijeron, van a venir sus discípulos, van a robar el cuerpo y van a decir, este resucitó. Amén. Está en la mitad de la gran victoria. Queda ahí en el sepulcro, en ese huerto, queda sepultado Cristo. Y tal vez para muchos seguidores, sepultada la esperanza. Como dijeron los caminantes de Emaús. Nosotros creíamos que este era. Nosotros pensábamos que este era el que había de redimir a Israel. Pero parece que nos equivocamos. Mañana continuamos el capítulo 20, que nos mostrará la gran victoria concluida. El pecado ya fue pagado, ¿verdad? Él había muerto por nuestros pecados, pero falta la otra etapa. Amén. Así que mañana, si Dios así lo permite, estamos en este conversando la Escritura. ¿Amén? Que Dios le bendiga. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Dios le bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo